Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de este especial que estamos realizando todos los martes con Llaves y Suministros, con una empresa que está dedicada a la distribución, al mantenimiento, a la asesoría técnica en todos los temas que tienen que ver con la cerrajería técnica, en temas de automóviles, en temas de hogares y en todos los ámbitos que tiene este campo. Me encuentro nuevamente con José Miguel Martín, gerente de Llaves y Suministros. José Miguel, bienvenido a esta nueva emisión de hoy con este especial de Llaves y Suministros. César, buenos días. Mil gracias una vez más, pues a ustedes como emisora, y mil gracias a todos los cerrajeros del país que nos siguen. Quiero de verdad estrechar un abrazo a todos a raíz de la primera charla, porque pues no lo podemos llamar capacitaciones, sino charlas amenas, lo llamaría yo. La primera pues fue un hit, para mí es un hit total. Tuvimos más de 2.900 personas conectadas con la emisión, 1.200 personas reprodujeron después los videos, recibimos toneladas de preguntas y pues a raíz de eso, de esas preguntas, pues tenemos la charla de hoy. Tratamos de leerlas absolutamente todas, promediarlas y mirar cuál era el interés, y mucha gente mostró interés sobre los chips. No entienden la funcionalidad de los chips, no entienden las referencias de los chips. Entonces, bueno, aquí estoy y vamos a utilizar esta media hora, 40 minutos, para hablar un poco y aclarar algunas dudas que tiene la gente. Una vez más, reitero, estos son unas charlas para todos los que quieren iniciar en el tema de la programación de chips, tratar de entender un poquito los conceptos. No voy a hablar de palabras técnicas, simplemente lo voy a hablar en un idioma en que lo podamos entender todos, para que de igual manera nosotros podamos transmitirle la información al cliente final, al dueño del carro, al usuario, de tal manera que quede fácil. Bueno, damos inicio. José, pero antes me gustaría hacer algunas observaciones al respecto. Quiero contarles a todos que esta es una transmisión que pueden ver a través de la página de Facebook de Llaves y Suministros, a través de la página de Ecoradio en www.ecoradio.com. Los que no tienen cuenta en Facebook, ahí la pueden ver, ya está ahí, y también obviamente la pueden escuchar. Si usted de pronto no está ocupado y solamente quiere escucharla, ahí en la emisora directamente en www.ecoradio.com, ahí la pueden escuchar. José Miguel, una primera pregunta. Claro, cuando uno habla de chips, el que no sabe, pues lo lógico es empezar. ¿Qué es un chip en términos de cerrajería y de llaves? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata este mundo? Bueno, el chip es simplemente una bobina. En algunos países lo llaman el imán. Nosotros aquí en Colombia lo hablamos del chip. El chip es simplemente una bobina que emite una señal y tiene una información. Entonces, en el imán maneja la información y mediante la bobina que tiene emite señal a la antena del carro, y el carro alimenta esa información y la emite hacia la computadora. Entonces es simplemente como un recorrido que hace el carro para que funcione
todo como tiene que funcionar. Me explico un poco mejor. Cuando yo meto la llave en el switch, en el cilindro de arranque del carro y lo pongo en la posición de on, on significa que el tablero queda encendido. En ese momento, la antena del carro, la que está en el switch, emite una señal, capta una señal que el chip envía. Si esa información alfanumérica es correcta, es la adecuada, pues todo el sistema del carro va a continuar su funcionamiento correcto. Si por cualquier cosa no tengo el chip o estoy poniendo el chip de otro carro, por poner un ejemplo, no hay esa comunicación, entonces el carro no va a permitir el encendido del mismo. Eso es un chip, básicamente. Bueno, José, entonces adelante con el tema que hoy nos tiene preparado, el tema de chips. Vale. Bueno, dividí la charla de hoy en tres partes sencillas, tres partes básicas. El mundo de los chips realmente es pequeño, o sea, la información sobre el tema de chips es pequeño, pero mucha gente me dice, hombre, José Miguel, es que son cantidad de chips. No, realmente no son tal cantidad de chips, son familias de chips. Entonces, si nosotros hablamos un poco de historia, tratemos de hablar de 10 años atrás y irnos regresando, cuando uno compraba los chips a los fabricantes, uno tenía que pedir los chips para cada marca de carro. Uno decía, mándeme uno de Renault, uno de Mitsubishi, uno de Chrysler, uno de tal, y ellos se lo mandaban. Hoy en día, pues ya ha evolucionado muchísimo más. Entonces uno simplemente compra los chips vírgenes al fabricante y ya los equipos van haciendo la preprogramación que uno requiere. Entonces, dividí la charla en tres partes. La primera, la funcionalidad, el uso y las características de los chips. 2, los tipos y las referencias. Y 3, la preprogramación o reutilización de los chips por familias. Dando inicio, la funcionalidad, lo que estaba hablando hace un momento, un chip es una bobina, no tiene ningún rollo. Este tipo de chips se utilizan en cientos de productos que hay en el mercado. Estos chips obviamente vienen prediseñados, preprogramados o fabricados para el mundo automotriz. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un chip en una llave. Perdón un segundito, es que me hacen preguntas. Voy a quitar esto para que no distraerme. Tengo el chip en la llave. Partimos del principio que el chip está programado. Meto la llave en el switch, como les decía ahorita, pongo posición on. ¿Qué significa poner posición on? Siempre los fabricantes recomiendan que cuando uno va a prender, llámese carro, llámese moto, llámese camión, que tenga sistema inmovilizador, uno siempre debe primero posición on y esperar a que los testigos del carro prendan y apaguen. ¿Qué significa eso? Significa que él está haciendo un reconocimiento del carro y de todas sus funciones. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos todos los días, que uno se sube a toda velocidad al carro, inmediatamente da arranque, lo que estamos haciendo es generando códigos de error. Entonces, en algunas marcas, más que en otras, esos códigos de error se van almacenando más. Y con el tiempo, no es de un día para otro, sino con el tiempo, como cualquier computador, se llena de errores y empieza a presentar fallas. Fácil de solucionar, claro, simplemente conectar un escáner, borrar códigos de falla y otra vez queda la computadora, llamémosla limpia de errores. Es muy recomendado hacerlo, es permitir que el carro termine el ciclo de lectura, es clave. Si el chip que estamos poniendo es un chip correcto, es un chip configurado en la computadora del carro, pues él simplemente termina el ciclo de lectura, por decir algo, y nos permite el encendido del carro sin problema. Cuando no está ese ciclo completo, simplemente empieza a parpadear. En la gran mayoría de carros tenemos los testigos de diferente manera, un bombillo rojo, un bombillo amarillo, una llave atravesada por la mitad, un carro atravesado por la mitad. Hay diferentes tipos de señalización en los tableros. Incluso hay unos carros que no tienen
ninguna señalización, pero cuando uno hace el ciclo de encendido, pues prende los testigos de motor y algunos otros. Entonces ahí puede uno reconocer. Entonces, si no hay ciclo, pues simplemente el carro prende y se apaga a los pocos segundos, simplemente informándole a la persona que el ciclo no se completó y pues verifique qué es lo que está pasando. El gran error, como hablaba en la charla anterior, el gran error por falta de conocimiento, no por ganas, el gran error es uno sigue dándole arranque y dele hasta que hace daños en diferentes marcas, daña la computadora, tronca la información, se borra la información, o simplemente ya entran como en un nivel de pausa y dice, me están tratando de violentar, no voy a permitir más. Entonces, muy importante, lo que hablamos la semana pasada, tener esos tips como de seguimiento para uno verificar qué es lo que está pasando. Ya una vez pues sabiendo cómo funciona la información del chip, que tiene que estar emparejada con la información del carro. En algunos carros la computadora del carro asume la información del chip. En otros carros, como por ejemplo Fiat, es al revés. Yo le pongo la información del carro al chip. Funciona, pero al final del ejercicio es exactamente lo mismo. Así que no nos mortifiquemos por el tema. Los tipos de chips. Cuando la gente me dice, José, es que hay cientos de chips, ¿yo cómo hago para comprar tantos chips? No, yo quise hacer una diferencia entre qué son los tipos de chips. Tipos de chips tenemos tres, básicamente. Tenemos un chip de cristal, claramente un chip de cristal, chip de vidrio, un chip de cerámica, que en algunos lados lo llaman las pastillas, aquí en Colombia lo llamamos chip de cerámica o carbón. Y tenemos aparte una familia relativamente nueva, que son los chips de clonación. ¿Okay? En el curso anterior hablábamos de la diferencia entre clonar llaves y generar llaves. Hablábamos de esas dos diferencias. Hago rápido un recorderis. Clonación es copio, pego, y generar es voy al vehículo, conecto mi equipo mediante el puerto OV2 y genero la llave. Entonces, no son los mismos chips. Cumplen la misma función. Al final, claro, prender el carro, pero no son los mismos. Entonces, una cosa, reitero, es un chip de clonación y otra cosa es un chip de generación. En ambas familias, tanto chip de generar como chip de clonar, tenemos chips de cerámica y chips de cristal. El chip de cristal es un chip, llamémoslo más antiguo, son familias más antiguas, que con el tiempo se han venido convirtiendo en chip de cerámica, con el tiempo. Ahora bien, no significa o no necesariamente uno reemplaza al otro. Los carros que son de cristal, pues hay que trabajarlos con cristal, y los que son de cerámica, con cerámica. Tenemos familias, que ya les voy a hablar de eso. Voy a hablar de cada una de las familias a grosso modo, simplemente para que vayamos entendiendo. Voy a intentar tocar algunas marcas de vehículos, no los voy a tocar todos porque pues no terminaríamos nunca la charla, pero como digo, lo que quiero es que vayan cogiendo más fácil, más fluido el concepto de los chips. Entonces, los tipos de chip de cristal, en esa familia de cristal manejamos tres líneas, el 4C, el 4D y el 48. Son los tres tipos de chip de cristal que manejamos. Ya en cada uno de ellos se abre una gama alta, referencias de diferentes tipos de marcas de vehículos. Algunos comparten, muchas marcas de vehículos comparten el mismo tipo de chip, ¿correcto? Porque es lo que diseñó la fábrica, pero no necesariamente por compartir el mismo tipo de chip funcione de la misma manera. Me voy a ir tratando de aclarar. Los chips de cristal, al igual que el chip T5, que fue el primer chip de cerámica que salió al mercado, más o menos a finales de los 90, los chips salen al mercado porque en Alemania robaban muchos carros, se robaban muchísimos carros de la marca BMW, y las aseguradoras lo que hicieron fue llamaron al fabricante y le dijeron: si ustedes no se inventan algún sistema antirrobo,
nosotros simplemente no vamos a volver a asegurar la marca de sus vehículos. Entonces, cogieron el toro por la cabeza. En países de pronto como el nuestro, la aseguradora le dice al dueño del carro, su carro no es asegurable, por cualquier motivo. En esa época las aseguradoras buscaron el fabricante y le dijeron, simplemente no volvemos a asegurar su marca. Entonces, pues eso inmediatamente generó una caída en la venta de los carros porque la gente no se podía arriesgar. Entonces, es ahí donde diseñan los primeros sistemas de inmovilizador o los sistemas antirrobo. Los empiezan a desarrollar y en su primera función desde el principio desarrollaron los sistemas de chip fijos. Como explicaba yo en la capacitación anterior, en la charla anterior, el chip fijo es el que siempre maneja la misma información, siempre va a ser la misma, ¿correcto? Yo hablaba, por poner algún ejemplo, un vehículo, vamos a hablar de un Fiat o vamos a hablar de una Mercedes Sprinter, ¿sí? De cualquier vehículo de esa generación antigua, el código de encendido dentro del chip era 1, 2, 3, 4, siempre era el mismo. Si yo clonaba, si yo copiaba ese 1, 2, 3, 4, cualquier llave me iba a permitir el encendido del carro. En esa época, en los 90s, se inventan unas copiadoras. Todos sabemos que pues, los ladrones siempre van un paso adelante de la tecnología. Entonces se inventan las copiadoras de esa información fija que tenía cada chip. Como les digo, la información no necesariamente es 1, 2, 3, 4 porque es un marco grandísimo de información que tiene números, es alfanumérico, pero pues toco el caso 1, 2, 3, 4. Entonces esta máquina captaba la información del 1, 2, 3, 4 y permitía continuar con el robo de vehículos. Obviamente ya un tema mucho más profesional, un tema que evolucionó en el tiempo, no fue el mismo año, pero entonces las aseguradoras se dieron cuenta de la situación y ya no prohibiéndole a los fabricantes, sino simplemente reuniéndose con los fabricantes de la falla y más o menos en el 98, más o menos 98, 99, desarrollan chips con información encriptada. Esa es otra familia. Entonces, tenemos la información, los tipos de chips en cristal son el 4C y el 4D. El 4D ya es una información más encriptada, no tan encriptada como lo actual, porque la posibilidad de clonarlo todavía es fácil, pero maneja una información más abundante, más grande. ¿Okay? El 4C, físicamente son muy parecidos los cristales, los chips, reconocerlos pues ya se necesita un poquito como más de experiencia, pero no es difícil, es muy fácil determinar a simple vista un chip 4C y un 4D. Y ya a partir de ahí empiezan a desarrollar muchas más tecnologías. Ahí ya funciona el chip de cerámica, llamémoslo que el transponder fijo, el T5, sigue funcionando y hoy todavía es un chip muy, muy conocido, muy reconocido, lo tienen en diferentes marcas de vehículos, lo sigue usando, bueno, en vehículos antiguos, la Fiat, pero motos como Ducati, vehículos como los Mercedes Sprinter, y lo que también tocaban en el momento, la reunión de hace 8 días, lamentablemente en Colombia no hay normatividad de ingreso de sistemas inmovilizadores en los vehículos, entonces no siempre entra lo que está de moda en el mercado, me explico. Renault, Volkswagen, las mismas motos, simplemente dicen, vamos a exportar a Colombia 500 vehículos, en el caso Kia, Hyundai, 500 vehículos de cualquier referencia de vehículo. Encontramos en el caso Hyundai Kia unos que sí, otros que no tienen sistema inmovilizador, pero en las otras marcas, en Volkswagen, en Renault, encontramos muchas veces que nos llega un Renault con un sistema más antiguo del que debería tener. Como también a veces nos pasa que tenemos uno que consideramos no es ese sistema y tiene un sistema más avanzado. Pasa, por ejemplo, en la línea Volkswagen. Entonces, empieza uno a tener algunas dificultades, pero normalmente los chips son los mismos. En la línea de cristal, se me olvidó tocar el chip 48. El chip 48 ha sido
históricamente el chip de Volkswagen, al principio Volkswagen tocaba otro chip, duró muy corto ese mundo del otro chip. Ellos intentaron el chip 40, el chip 42, lo tocaron, pero en muy pocos modelos llegaron. Y me atrevería a decir, el 99% de los vehículos de la línea Volkswagen son de chip 48. Ese chip 48 es un cristal también, un chip en cristal mucho más pequeño, que sigue y seguirá evolucionando como viene hoy. Cuando toco la familia de los cerámicas, entonces íbamos en el T5, y de ahí se abre una familia que se llama el 7936. El 7936, desde mi punto de vista, ha sido el chip que más ha evolucionado, que más fabricantes ha adoptado por su sistema de seguridad. Es el chip 46, llamémoslo, de todo lo que tenemos histórico, de todo lo que hay histórico, es el que más ha evolucionado en seguridad y en manejo de información encriptada. ¿Qué quiere decir información encriptada? Mientras que tocamos los chips fijos, que decimos que el 1, 2, 3, 4 es el mismo número para cada carro. El carro A es 1, 2, 3, 4, el carro B es 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. En los chips 46 lo que vemos es que la información va cambiando por el sistema de encriptación que maneja. Cada vez que el carro prende y apaga, va cambiando parte de la información, no cambia toda, pero va cambiando parte de esa información en el encendido. En la reunión de hace 8 días hablábamos de cómo se clona los chips. Entonces, si tocamos el tema, si voy a clonar un chip 4C, un chip 4D de los de cristal que hablaba hace un segundo, la clonación es básicamente la misma, copia y pegue. En el 4D se manejaría, mal llamado, como si fuera un transponder fijo, aunque es encriptado, aunque evoluciona, la información siempre es la misma, no requiere de movimientos o de extraer información del carro. Mientras que el 46, como es un chip que evoluciona, cuando lo vamos a clonar debemos ir al carro y hacer unos prende, apaga, no prende, posición on, apaga, posición on, apaga, para que él jale información de la computadora y esta pueda ser clonada, ¿correcto? Entonces ahí va. En cerámica tenemos la familia del T5, chip fijos. Ese T5 se divide en una línea grande. Muchas veces la gente me dice, es que necesito un chip 13. Correcto, coja un T5 y lo convertimos. Entonces, el T5 es el universal del 13, del 14, del 15, de todos estos chips que manejan información fija. No tienen que comprar un chip 13, uno 14, uno 15, no. Con que compren el T5, el virgen, con eso ya pueden manejar toda la funcionalidad del mundo de los transponders fijos. Antes nos tocaba tener 10 chips de cada uno, porque uno no sabía si le iba a llegar un Fiat, si le iba a llegar una Sprinter, si le iba a llegar una Ducati, no tenía ni idea. Entonces cada chip, ya hoy, el T5. En la familia 7936, la gente me dice, José, mándeme un chip para Renault, uno para Mitsubishi, uno para Chrysler. No, no lo necesitamos. El PCF 7936 cubre un mundo, el más grande en este momento, cubre la mayor cantidad de gamas de vehículos que hay en el mercado. Obviamente no voy a decir un porcentaje porque me empezarían a regañar que es mentira, no, pero es el que más cubrimiento tiene en el mercado en este momento. Tenemos Citroën, Peugeot, Renault, vehículos chinos. Con los vehículos chinos quiero hacer una aclaración, y es que es mucho más complejo, porque los fabricantes chinos lo que hacen es que le compran a los fabricantes del mundo básicamente lo que ya no usan, temas mucho más antiguos. Entonces muchas veces nos encontramos vehículos de marcas chinas, no voy a hablar de marcas, vehículos de marcas chinas que tiene, no sé, sistema inmovilizador de Chevrolet o sistema inmovilizador de Toyota, y es simplemente porque ellos compran a los fabricantes lo que los fabricantes dejan de utilizar y compran existencias. Entonces va uno encontrando. ¿Cómo es fácil determinarlo? Y eso sí todo lo hemos visto. Muchas veces uno se encuentra un vehículo chino con el perfil de llave de Toyota o de Corsa,
sí, no, algunos tipos de referencias. Entonces va uno hilando y va uno analizando qué tipo de inmovilizador puede tener los vehículos chinos. Los vehículos chinos también en su mayoría utilizan el mismo chip 46, que es el 7936 que les estoy hablando. En el mercado lo llamamos 46. Hay una línea que es la 7995, es una línea no tan moderna, yo creería que ya poco a poco va saliendo del mercado, y es una línea que curiosamente, por su corta vida, los fabricantes o desarrolladores de equipos no le pararon muchas bolas. Este chip 7935, para orientarlos un poco, es el chip que utiliza el Chevrolet Corsa. Este es un chip, desde mi punto de vista, extraño, porque nunca llamó la atención. Es un chip que no se puede clonar, pero es un chip que en algunos Corsa, no todos, en algunos Corsa se deja clonar, porque cuando uno lee la llave existente, en la parte de abajo de la máquina le dice escribible, mientras que otros no se los deja. Entonces, es una mezcla de información en ese chip, pero quedó estancado, quedó quieto como en el mercado. No hay máquinas que clonen esos chips. No, básicamente los fabricantes no le pararon como muchas bolas a este tipo de chip. Y después se abre la línea de la que ya habíamos hablado en cristal, pero también en cerámica, que es la familia del 60. Esa familia del 60 se abre ya en otro tipo de gamas que han evolucionado muchísimo. Podríamos hablar por ejemplo, de la línea del 63. Cuando hablamos de la familia del 60, ya vemos lo que es desde el 60 hasta el 69, hasta el 70, en algunos casos se manejaría la misma información, la misma familia, lo llamamos familia de 60. ¿Qué son los más representativos de la familia 60? Los más representativos son el 63, que es la línea Ford Mazda, y el 67, que es la familia de Toyota. ¿Okay? Esos chips en especial han evolucionado mucho. Sigue siendo el mismo chip desde el primer día. No tiene ningún misterio. ¿Dónde está la diferencia entre la primera generación del chip 63, perdón, la segunda generación del 63, la tercera y hoy la cuarta? Es la capacidad de bytes, la capacidad de información que cabe dentro de cada chip. Para ser un poco más claro, es ir a la tienda de la esquina y comprar una memoria, una USB, y el vendedor le va a decir de cuántas gigas la quiere. Entonces yo puedo comprar una memoria de 500 megas, de 1 giga, de 2 gigas y así sucesivamente. Dependiendo de la marca del carro, en este caso estamos hablando de Ford Mazda, dependiendo del año podemos determinar cuál es el chip que más se utiliza. Hoy el que más se utiliza pues es el 63, el que llamamos 6380 bytes, es el que más se utiliza, pero ya ha evolucionado y ya han salido nuevas opciones en los nuevos, ya hay 128 bytes. Esos 128 bytes, a hoy todavía no hay chip en la calle, llamémoslo público, toca hacer uso de llave original, que es quien viene con la capacidad, pero seguramente ya muy poco tiempo saldrá. El 67, que es la familia Toyota, pasa exactamente lo mismo. Tenemos el 67 primera generación Toyota, que no tiene ninguna ciencia. Después salió la que llamaban punto o 67G, y ahora estamos en 67H. Es lo mismo, simplemente cambia la capacidad de información que cabe dentro de cada chip. De ahí, también en la familia cerámica, entramos con los chips de clonación. Quiero reiterar, una cosa es chip de clonación, otra cosa es chip de generación. ¿Ok? Los chips de clonación trabajan por familias. Claro, ante cada desarrollador de equipo de clonación, pues su negocio es vender los consumibles. Su negocio es desarrollar su propio chip. Ventajas y desventajas, las voy a tocar. Ventajas, ya vemos que el primer desarrollador de chips de clonación fue JMA, cuando desarrolló los TPX. Eso fue una bomba en el mercado, porque hasta ese momento, yo creo que estamos hablando
por ahí del 2002, 2003, cuando dejan empezar a clonar los chips fijos. El 4C de Ford, por ejemplo, que era un misterio, que es una información fija. El 4C de Toyota, que aunque es el mismo código 4C, son dos chips completamente diferentes. El chip de Toyota 4C no es el mismo chip de Toyota 4C de Ford. En Ford se trabaja el chip de cerámica, en Toyota, en Ford es el de cristal, en Toyota es el de cerámica, pero es la misma familia, 4C. Entonces JMA desarrolla estos chips. Ellos desarrollaron primero el TPX1 y el TPX2. El TPX1 era para todos esos chips de información fija, y el TPX2 lo desarrollan para todo lo que es clonación de la familia 60, únicamente 60. En esa época, pues permitía la clonación del 63 normal y del 67 normal. No había más en el mercado. Después, ellos van evolucionando, desarrollan el TPX3, que era el chip para clonar la familia del 46, del 7936, haciendo referencia al Renault, al Citroën, al Peugeot, a todos estos que estábamos hablando, Nissan, todos estos que estamos hablando. Aunque Nissan, toco el tema, Nissan manejó inicialmente la familia del 60 y después salta a la familia del 46 por seguridad, por el nivel de protección de sus vehículos. Entonces, cuando JMA desarrolla su propio chip, claro, desarrolla su propia máquina. Entonces, en el mercado, cuando pasó eso, pues muchísima gente encontró facilidad, porque es más fácil, es más rápido, es menos dañino clonar llaves que generar. Y en esa época todavía era un misterio, bajar una computadora, eso no existía. No había quien bajara computadoras. Yo me atrevería a decir en Colombia, puedo estar equivocado, pero hay un pionero que se dedicaba, que todavía se dedica al mundo Mercedes, y era de los pocos que bajaba computadoras y de Mercedes. Entonces, empieza a crecer ya el mercado, empiezan a salir máquinas, y de las primeras máquinas que salieron al mercado, por llamarlas genéricas, que fue la ZBull, que muchísima gente hoy manejamos, tanto la ZBull original como la ZBull que posteriormente salió China, o la mini ZBull, que finalmente son los mismos equipos. Esas fueron como las primeras clonadoras, y ellos adoptaron la tecnología de los transponders de los TPX. Entonces, desde ahí, mucho desarrollador de equipo desarrollaba basado en la tecnología de los TPX. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que ya la gente no compraba los equipos de clonación de JMA, sino compraba los genéricos, en este caso la ZBull. Hablando de épocas atrás, no habían muchos más equipos, se compraba la ZBull por mucho menor precio y cumplía muchísimas más funciones. Y empiezan estos equipos como la ZBull a desarrollar dentro de su trabajo la forma de generar chips. Y ahí es donde empieza el tip de los que le digo, de lo que les estoy hablando, de comprar un solo chip, llamémoslo de cada familia, para poderlo ir reprogramando o preprogramando, como lo llamamos, a la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, la evolución de la clonación ha sido gigantesca, ha crecido mucho, pero yo creo que ha crecido mucho más en los últimos 4 años, ha cambiado enormemente. Un misterio era, por ejemplo, el chip 48, el chip de los Volkswagen. Clonar un chip de Volkswagen era imposible, era básicamente imposible, y me atrevería a decir que el grupo BAG, que es el dueño de Volkswagen, de Audi, de Skoda, son como los que más evolucionan en sus propios sistemas, cambian muy rápido, cambian cada 4, cada 5 años, cambian sus propios sistemas. Y hoy, por ejemplo, vamos en el sistema MQB. MQB es bastante más complejo, tiene algunas características, pero si vemos la finalidad, es lo mismo. O sea, es la misma finalidad desde el primero, cuando se inventaron en el 48 el Magic 1. Ellos tuvieron Magic 1, Magic 2, de ahí pasaron al sistema CAN, después pasaron se me fue el nombre,
bueno, se me fue el otro nombre, y de ahí ya evolucionan al MQB, pero siempre utilizando el mismo chip. Hasta ahorita el MQB es el único chip que cambia con respecto a la familia normal por capacidad de bytes, porque tiene mayor capacidad de bytes. Los anteriores les modificaron el sistema CAN, por ejemplo, lo que se llamaba en el mercado era que el sistema CAN tenía un séptimo byte. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Muchos clientes decían, no, pero es que mi máquina, cualquiera que sea, la máquina que le conecto por OV2, lo genera, pero el carro no prende. Entonces le decía, claro, es un sistema CAN. La funcionalidad es la misma, la programación es la misma. La diferencia es que antes de programar ese chip, al chip que vamos a programar hay que meterle un último o un séptimo byte que llamaban, en este caso, por decir algo, los primeros 7 bytes, el primero es 1A, el segundo es 2B, el tercero es 3C, así sucesivamente, y el último séptimo byte está en la computadora del carro. Entonces, teníamos que decirle ese último séptimo byte, que cualquier cosa era 9C, por decir algo, ese 9C lo teníamos que jalar de la computadora, ponerlo, grabarlo en el chip, y después sí, cuando yo programaba el chip, ya cogí todos los bytes. Eso era el sistema CAN. Sistema CAN que todavía funciona, pero pues que ya no lo desarrollan. Ya, como les digo, vamos en uno más avanzado. Me atrevería a decir, la línea Volkswagen es la que más cambios hace o ha hecho en periodos mucho más cortos. Ha evolucionado mucho más. De ahí lo persigue Ford Mazda, evoluciona mucho también. Sabemos que en la familia Ford evoluciona mucho porque Ford fue los pioneros en desarrollar las llaves más inteligentes, encendido desde la llave, la proximidad. Ellos fueron muy pioneros en el tema y ya empezó a evolucionar en el resto de las marcas toda la línea de las llaves inteligentes o las llaves de proximidad que llamamos. Funcionan básicamente igual que una normal de encendido, pero pues tiene sus adicionales, ¿correcto? En las llaves anteriores, una cosa es el telemando y otra cosa es el chip. No necesariamente porque se dañe el telemando no significa que vaya a dejar de prender el carro. Normalmente no. Puede que pase, pero porque dañaron las dos cosas, ¿correcto? Pero que el control se quedó sin pila, estoy hablando de los anteriores, el control se quedó sin pila, no necesariamente no es que el carro, es que no lo puedo abrir. Una cosa es que no lo pueda abrir y otra cosa es que no lo pueda prender. Entonces son dos cosas diferentes. Hoy, ya con las llaves de proximidad, funciona diferente porque la pila es la que le permite la proximidad, ¿correcto? Pero no necesariamente porque se quedó sin pila no le va a prender el carro. Por supuesto que va a prender. Todos los carros, o sea, de llave de proximidad, al igual que los carros antiguos, por llamarlo antiguo, tienen una antena. Entonces simplemente es llave de proximidad, no sé, por decir algo está la llave, yo acerco la llave al botón del encendido y en el botón del encendido está la antena, ¿ok? En la mayoría de los carros. Cambia, por ejemplo, en el tema Ford. Ford maneja en algunos casos la antena en un sitio diferente donde está el botón del encendido, pero normalmente viene demarcado. En las Explorer, sí, viene en la guantera del centro de las dos sillas, hay un dispositivo, ahí va la antena. Pero si esa Ford Explorer se le daña la pila, se queda sin pila, claro, si yo me subo a la camioneta, pues la camioneta no prende. Si acerco la llave al botón del encendido, la camioneta no prende, pero simplemente no prende porque ahí no está la antena, no es por nada más. Si yo cojo esa llave y la meto en el dispositivo de la guantera, inmediatamente el carro va a prender y ya me va a permitir ir y cambiar la batería en un sitio disponible. Entonces, la solución siempre está. Claramente aquí los concesionarios cuando venden no le enseñan al cliente esos manejos, porque el negocio de ellos es decir, la llave se dañó y cambiarla. El negocio nuestro, en cambio, es enseñarle al cliente las opciones que tiene con su carro, con sus tipos de chips. No sé si hago una pausa, César, o seguimos. ¿Hay algunas preguntas o alguna cosa hasta aquí? José, sí, hay preguntas.
Hay Si preguntas. quieres, Entonces, dime. de una vez comencemos a responder. Hay una del señor Nelson Medina que nos dice, el chip 46 hay que direccionarlo a ciertas marcas de carros, ¿es cierto o no? Ok, buena pregunta y era lo que estábamos tocando. Entonces, sí, efectivamente, sí. La familia 46, el chip 46, abarca una gama muy alta de marcas de vehículos, ¿ok? Si bien muchos de esas marcas simplemente trabajan con el chip virgen, con el 46, yo puedo decir que voy a hacer el Nissan con el chip 46, voy a decir que puedo hacer el Chrysler con el chip 46, es el mismo chip, ¿correcto? Pero si voy a hacer con ese mismo chip 46, voy a hacer un Renault y lo utilizo virgen, la máquina me dice procedimiento completado, pero el carro no prende. Simplemente porque falta ponerle una preprogramación de fabricante, ¿ok? Entonces, los equipos de hoy, llamemos lo que son clonadoras, equipos de escritorio, ellos están en la capacidad de convertir los chips a la marca que necesitamos o al uso que necesitamos. Como digo, no siempre, no en todos los casos se necesita convertir. Bien, hoy, por ejemplo, un cliente que me llamó y me dijo, oiga, le suplico que hable de los chips de capa porque es un misterio. Entonces le decía, tranquilo, no tiene ningún rollo tampoco. Es el mismo chip 46, el mismo, no tiene ningún problema, simplemente se preprograma para Captiva. Entonces, algunos equipos, dependiendo de las marcas, en el caso de Red Bull, por ejemplo, yo ingreso a funciones especiales, a funciones del chip, busco el 46, busco Chevrolet y ahí me aparece Captiva. Cuando hago clic, me dice, por favor, ponga un chip 46 en la antena, pongo el chip 46 en la antena y él simplemente preprograma ese chip para la Captiva. En el caso Captiva, como le decía él, programar la llave es muy fácil porque se programa de manera manual y queda sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, sí, el chip 46, como abarca tantas marcas, debemos preprogramarlo. En algunos carros chinos, por ejemplo, en la marca Chana, toca preprogramar el chip 46, toca preprogramar la familia de la Chana. Es muy grande y muy vasto la forma de preprogramarlo, pero teniendo en cuenta que solo necesitamos tener en el inventario una referencia. No es necesario llamarme y decirme, ahora tengo clientes que me dicen, mándemelo convertido a, porque simplemente no tiene el equipo para convertirlo. Pero ese es un tema aparte, no es porque lo tenga, sino simplemente porque no tiene el equipo y dice, no, mándemelos para Renault, que yo solo programo Renault por OV2. Ah, vale, perfecto, no hay rollo, ¿correcto? Pero sí, la respuesta es sí es cierto y sí el 46 toca manejarlo por familias. José, por ahora no tengo... sí, me acaban de enviar otra pregunta, permítame un segundo y la leemos. Hay muchas personas conectadas en este momento. Gracias a todos que aceptan esta invitación de llaves y suministros en alianza con Ecoradio, otra forma de hacer radio. Nos pregunta Giovanni Carrillo, ¿qué posibilidad tenemos de generar chips desde cero de una Volkswagen de los nuevos? A ver, voy a hablar basado en el conocimiento que tengo para Giovanni. Yo utilizo únicamente el ADVI. Si bien el sistema MQB tiene una complejidad parecida a la situación de Toyota para poder abarcar un poquitico más de espacio. Los Toyotas nuevos, al igual que los Volkswagen nuevos, el sistema MQB, vienen con unos sistemas más cerrados. Voy a tratar de hablar con palabras fáciles para que todos entendamos. Cuando yo pego la computadora del carro y yo meto una llave en el switch de arranque y esa llave es reconocida por la computadora, llamémoslo que la computadora se abre, permite la funcionalidad del carro, ¿ok? Cuando esa llave está puesta en el switch funcionando, o sea, que activa el sistema y me deja la computadora abierta, me permite inmediatamente pues, generarle llaves a la computadora. Entonces, por sistema OV2, le digo que voy a agregar una llave, él hace la lectura de la computadora, él identifica, reconoce y le dice, por favor, ponga el chip en la antena y configúrelo. Pero cuando no tengo llave de encendido activa, la computadora se cierra. Se cierra por seguridad.
porque así es el diseño de esa computadora y el diseño de ese fabricante. Entonces se cierra. Simplemente cuando yo meto una llave sin chip y le hago posición on y le digo que ponga llaves, el equipo inmediatamente me va a decir que no reconoce la unidad. Me dice, no hay unidad disponible. Es un tema de seguridad. Hoy, que yo conozca, seguramente ya salió otro, pero que yo conozca, no hay un equipo que para sistema MQB haga desde cero. Sí estoy completamente seguro que están trabajando. Vuelvo y digo, yo únicamente trabajo el ADVI. Entonces, hablo por el equipo que conozco. No sé si de pronto hay otros, si hay clientes que dicen es que yo ya lo sé hacer. Ok, es válido. Y si ya lo hacen, pues respetable. Mi equipo aún no lo hace, no lo han desarrollado, pero sí lo van a desarrollar. Tanto en Chevrolet, perdóneme, tanto en Volkswagen como en Toyota, las computadoras se cierran. ¿Ok? Entonces es importante. Tocamos el caso de Renault. Por ejemplo, Renault también desarrolló ahorita, en este momento, llamémoslo, a Colombia vino a llegar 2017, 2018, perdóneme, finales de 2017, hemos encontrado algunos carros 2017, hacia acá, ellos ya desarrollaron un sistema que se llama el sistema HiTac 3. Una evolución más fuerte del 46. Ese sistema HiTac 3 ya lo optó también, por ejemplo, la Honda, pero es mucho más complicado el de Renault que el de Honda, ¿correcto? Entonces, cambia el chip, sigue, llamémoslo por la misma línea, cambia el chip, sigue por la misma línea el PCF79, pero cambia su última nomenclatura. Aquí también tenemos el mismo problema. Si es pérdida total de llaves, es más complicado. Es más complicado porque por ahora, toca concesionario, ellos traen preprogramada de fábrica la llave y aquí el concesionario la programa, le permite que abra la computadora. Diferente es, si tenemos una llave existente, es mucho más fácil hacerla. El equipo es diferente, no es el mismo equipo que utilizábamos para hacer toda la familia de chips no históricos. Este es un equipo diferente, es un software diferente, un costo diferente. Muchos clientes me dicen, es que quiero comprarla. Le digo, espérese, porque ¿cuál es el problema? Cuando uno compra la gana, paga mucho. Toco, por ejemplo, el caso nuestro. Cuando compramos el software para el sistema HiTac de Chevrolet, pues nos costó una fortuna. Hoy empiezan a desarrollar, ya el sistema existe, ya el software existe, y empiezan a salir fabricantes que los copian, que los clonan o que desarrollan su propio software más económico. Entonces, es mejor siempre dar un tiempo, un año o año y medio, a que desarrollen muy bien el software para que lo podamos comprar en equipos de menor costo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta ahí? José Miguel, sí. Emanuel Manzano Vergel, ¿por qué las antenas de telefonía bloquean los comandos? Eso más que todo pasa en la familia Ford. No solo las antenas de telefonía, sino los cables de alta tensión. Es simplemente porque la frecuencia pasa por encima del mando. En el caso Ford, por ejemplo, la Ford Explorer pasa muchísimo. Tenemos muchos casos que se borran las llaves, se desconfigura la llave y es simplemente porque pasa por líneas de alta tensión. Es en la marca de casos que más conozco. Seguramente ha pasado en otros. ¿Dónde está el problema? El microchip, pues es simplemente una antena que emite señal. Cuando nosotros entramos a los aeropuertos, por ejemplo, y nos dicen, sáquese todos los bolsillos para pasar por las máquinas, y le dicen a uno, saque también las llaves. Y uno dice, no, pero ni que con la llave fuera a matar, no sé, al piloto. No es solo por eso, es porque la intensidad que tienen estas máquinas en emitir rayos, en emitir información para poderlo escanear a uno, es muy fuerte. Y si la máquina está mal calibrada, le puede borrar la información del chip, se la puede formatear. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los imanes de los parlantes, ¿sí? O la estática de los televisores antiguos, ya los de hoy no, pero los televisores antiguos, cuando uno los prendía, que salían como estrellitas en la pantalla de la misma estática, esa estática daña la información, borra la información de los chips.
un imán muy fuerte, muy potente, le puede dañar la información de los chips. Entonces, las llaves de hoy en día son un objeto mucho más delicado. Hay que tener cuidado. Hace 8 días hablábamos del caso hipotético que nos pasa mucho cuando llegan a la tienda, que mi hija dejé la llave arriba y se la tiran por la ventana, la llave del Mercedes desde el 3er piso, y cuando van y miran qué fue lo que pasó, desbaratar del Mercedes o de cualquier carro, del Twingo, la desbaratan. Las llaves son mucho más delicadas. Entonces siempre, yo les recomiendo, siempre a todos, como hablábamos hace 8 días, les recomiendo verificar antes de cualquier cosa, verificar la funcionalidad de la llave. Obviamente no podemos ir hasta el carro a ver si prende o no prende, no, pero con los equipos que podemos tener en nuestros negocios, bien sea el lector de frecuencia, bien sea el lector de chip, ¿no? Poder determinar que la llave está buena para que el cliente sepa con exactitud lo que le vamos a hacer. Nos pasa todos los días y nos va a pasar toda la vida. El mando estaba perfecto, llega el mando entre una bolsa, ¿sí? Desbaratado, destruido, y el cliente resuelve que el mando estaba perfecto, es que desde que lo traje aquí no volvió a funcionar. Entonces tratemos de asegurarnos siempre en mostrarle al cliente cuando emite señal, si el chip emite señal, para poder dar un arreglo o un cambio de carcasa o un cambio de chip en perfectas condiciones. ¿Alguna otra pregunta ahí? Sí, José Miguel, hay varios. Quiero antes también saludar a las personas que están conectadas y que nos están escribiendo por los chats de Facebook Live. Ava Cerrajería, muy buenos días desde Neiva. César Augusto Alarcón dice presente. Chipillaves Henao, hola, buenos días desde Pereira. Andrés Rondón nos dice, buenos días, ¿cuántas referencias debo tener en mi inventario para empezar? Y saludo a Milton Orlando Guisa Pérez, buen día, muy buena charla. Vale. ¿Cuántos chips debe tener? Yo siempre pregunto al revés. ¿Qué equipos tiene para saber qué chips le puedo vender? Si tiene hipotéticamente solo un equipo para programar Ford, pues no le voy a vender chips de Renault. ¿Qué chips puede uno tener? Lo que más sale es Renault, lo que más sale es Chevrolet, lo que más sale es Ford, Mazda, y empezar a unir las familias dependiendo de los equipos. Muchas veces, y lo reiteraba yo la semana pasada, mi negocio no es vender por vender. El negocio de llaves y suministros es vender para asesorar. Entonces, hacer una buena venta, hacer que un cliente se fidelice con nosotros, eso es lo difícil. Cuando un cliente dice, no, es que José Miguel me vendió chips 46 y yo solo tengo máquinas para configurar Ford, ¿para qué le voy a hacer ese daño? Simplemente no lo hacemos. Entonces, a mí me gusta preguntar mucho antes, ¿qué tiene? ¿Qué va a hacer? ¿A qué mercado se va a dedicar? ¿Qué segmento quiere coger? Para poderlo asesorar bien. ¿Quiere clonar o quiere generar o quiere clonar y generar? ¿Quiere gama alta, gama media, gama baja? Entonces, si yo logro entender qué es lo que quiere el cliente, pues él va a hacer una compra 100% efectiva, porque va a salir contento de lo que está comprando y de la inversión que está haciendo. No importa si la inversión es 100,000 pesos o 10 millones, independiente del valor, va a salir contento con la inversión. Entonces, ¿qué chips debe tener? Lo que haga usted en el negocio, ¿sí? Usted es el que pone la pauta y dice, hago estas marcas, entonces yo le digo, ok, para las marcas necesita esta familia de chips de lo que estamos hablando. Vuelvo y digo, no son muchos los chips, o sea, la parte física no son muchos los que tiene que tener, ¿correcto? De ahí se derivan las diferentes familias y de ahí usted aprende a manejar cada uno de los chips, saber cuándo es para Renault, cuándo es para Captiva, cuándo es para Nissan, pero no necesariamente. Muchos clientes que me dicen, mándemelo convertido a Renault, pero le mandé 5 chips convertidos a Renault y por ley de Murphy, como llaman, le llegó un Nissan. Ese chip, por más que es el mismo 7936, que es el mismo 46, ya está convertido para Renault, no le va a servir para Nissan. Pero si lo pide para Nissan, que no necesita estar convertido y le llega un Renault, lo convierte para Renault y lo utiliza.
Una vez convertidos, que era lo otro que quería hablar ahorita, pero terminemos ahorita, 2 preguntas más o una pregunta más y hablamos ya de lo que es los chips que son regrabables y los que no son regrabables, para que también entendamos un poco. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, José Miguel, tenemos varias preguntas. Vamos entonces a leerlas. Hay una que quiero darla de una vez porque creo que es muy interesante. Nos dice Gabriel Díaz: buen día, soy cerrajero pero de casas. Me interesa el curso de esta clase de cerrajería. ¿Sabes dónde se puede hacer? Gracias. Sí, hace 8 días tocaba el tema. Nosotros como llaves y suministros dejamos de dictar algunos tipos de capacitaciones, tanto de cerrajería residencial como de cerrajería automotriz, simplemente ¿por qué? Porque hay gente, clientes nuestros, amigos, proveedores, que se especializaron más en el tema de capacitación. Y como bien dicen, zapatero a tus zapatos. Nosotros estamos en capacidad de enseñar sobre todos los equipos que nosotros vendemos. Todos los días se encuentra uno casos diferentes, chicharrones diferentes, y dice uno, por Dios, es que yo no sé nada, pero siempre hay alguien que sabe más que uno. Entonces, mientras que estemos bien rodeados, las cosas se solucionan. Esto, como decía también en el curso, en la charla anterior, esto es un gana-gana. Cuando uno sabe que tiene clientes fieles, como tengo, Llaves y Suministros tiene muchísimos clientes fieles, uno de igual manera ayuda a todos sus clientes fieles porque es gente que hace el esfuerzo al lado de uno. Esta mañana pensaba y decía, bueno, ¿qué más tiene uno que hablar? Y dice uno, estamos en tiempos de preguntar. Preguntar no es un pecado. Preguntar es una opción fascinante que tenemos todos. Pero cuando usted se encuentra con el amigo, con el cliente, con el vecino, que todos los días pregunta lo mismo, ¿correcto? Pues se vuelve agotador, porque esos clientes que todo el día preguntan lo mismo son esos clientes que no están interesados en aprender, que no están interesados en capacitarse. Y pues cursos, todos los días hay cursos. Si uno entra a internet, cursos es lo que hay, capacitación es lo que hay, gente que sabe enseñar es lo que hay. Tenemos que poner nosotros un grano de arena, todos, y es enfocarnos en adquirir equipos, muchas veces, como también decía, por ahorrarme un 19%, un 20% correspondiente a la rentabilidad que tiene que tener cualquier empresa, correspondiente al porcentaje del impuesto. Muchas veces compran la máquina, la traen de China y empiezan todos los días con la misma pregunta por los diferentes chats, y pienso que eso no es correcto. Yo pienso que uno debe prepararse un poquito, capacitarse. Como dije desde la charla anterior, el tema del transponder no tiene ningún misterio diferente a, no sé, aprender a leer y a escribir, diferente a aprender a manejar bicicleta. Es lo mismo, pero usted tiene que capacitarse para poder entender y para poder solucionar los problemas. Pero ese cliente, hablo hipotéticamente de ese cliente que llama el lunes a decir cómo se programa, oiga, es que me acaba de llegar un Clio, ¿cómo lo programo? Uno le enseña a programar el Clio. Al martes llama y dice, es que me llegó un Twingo, ¿cómo lo programo? El miércoles, mire, es que me acaba de llegar un Logan, ¿cómo lo programo? Entonces, ahí es donde empieza uno a cogerse la cabeza y decir, por Dios, estudie un poquito porque nos tenemos que ayudar. Esto es fácil de aprender. Es muy fácil de aprender. Hay gente, como decía hace 8 días, hay una empresa mexicana, hay empresas locales fantásticas también que dictan unos cursos que me llegan las invitaciones, hemos asistido a algunos, y enseñan muy bien. Es bueno que tomen esos cursos, es muy bueno. Muchos dicen, pero yo cómo voy a pagar 1,5 millones. Mire, 1,5 millones por aprender no es nada, es muy poca plata por aprender. Se especializan en diferentes tipos de inmovilizadores, en diferentes tipos de marcas. Esas capacitaciones no las dictamos nosotros, porque nosotros no llegamos a ese nivel de profesionalismo que manejan las empresas dedicadas a capacitar sobre eso. Entonces, enseñamos todo lo que vendemos. Sabemos manejar todos los equipos que vendemos, todos. Sabemos asesorar en todos los sistemas de llaves, los chips, todo esto.
pero capacítense, nosotros enviamos información, es muy bueno que graben el teléfono mío, lo tengan grabado en la agenda de sus celulares para que puedan recibir la información que mandamos mediante los grupos. Todos sabemos que en los grupos de WhatsApp, si el que recibe no tiene grabado el número, estas listas de difusión, pues no les llega el mensaje. Entonces es muy importante, clave, me gusta mucho que pregunten, me gusta mucho que aprendan, me gusta mucho ese tema, me gusta mucho asesorar, pero como les digo, hay que reflexionar, hay que aprender. Los mismos colegas muchas veces dicen, oiga, pero es que fulanito lo único que hace es preguntar todos los días lo mismo y no evoluciona, ¿correcto? Entonces, juntos podemos aprender, yo les puedo ayudar, yo les puedo decir las empresas, como les digo, mucha empresa que dicta capacitaciones nos llama a nosotros y nos dice, oiga, nosotros vamos a hacer un curso la otra semana por si sabe y nosotros publicamos esa información. Clave estudiar, clave preguntar. ¿Alguna otra pregunta ahí? Sí, José, vamos con dos más para que hagas la parte del cierre, la parte final. Dice, nos pregunta Milton Orlando Guisa Pérez, ¿en qué consiste el diagnóstico lógico? ¿El diagnóstico lógico? Sí, señor, diagnóstico lógico. No, me imagino yo que estará haciendo referencia de pronto a lo que estábamos hablando la semana pasada y lo que decía hoy de analizar la situación antes de, no sé si él te pueda contestar para yo poder entender un poquito mejor la pregunta y enfocarme en la respuesta correcta. Entonces le pedimos que nos escriba y nos aclare un poco más la pregunta, correcto. Milton, por favor, correcto. Para entonces poder... Y hace referencia al diagnóstico lógico en una situación en que el carro no me prenda o un diagnóstico lógico... no, es que no me queda clara la pregunta. De pronto soy yo el que no la está entendiendo bien. Si de pronto hay otra pregunta mientras él nos ayuda. John Fabio Callejas Sánchez, cuando quiere clonar con KD, me dice chip especial. Es que apenas estoy aprendiendo. Y también nos dice, ¿y cuál es la diferencia de la KD2 con la primera? Ok, la KD2, a ver, la clonación con los KD no tiene ningún rollo. De hecho, es una máquina que ha evolucionado muchísimo en un tiempo muy corto. Por ejemplo, en la clonación de los chip 48, saltándose por encima, yo creo que en menos de 6 meses, a su gran desarrollador que fue Keyline, que hablábamos también la semana pasada, que ellos no han entendido todavía el concepto, que se empezaron a quedar atrás, pero muy atrás, porque sus consumibles se volvieron impagables. Tenemos una tasa de cambio supremamente volátil que ha crecido en los últimos 4 años un 40% y se nos volvió imposible la adquisición de esos consumibles de ellos. Ellos no han entendido eso. Y la KD ha evolucionado mucho. La KD, por ejemplo, cuando desarrolló la clonación del chip 48, exigía utilizar su propio chip y a muy poco tiempo permite ahora la clonación en chips genéricos. Entonces, si yo comparo el chip de la Keyline, de la 48, que no estoy 100% consciente del precio, pero pongamos que sea 90,000 pesos, 85,000 pesos, el chip de la KD está en 10,000. Entonces, la diferencia es gigantesca. La capacidad de tener inventario de ese tipo de chip es mucho más fácil porque el mismo chip me sirve para generar el Volkswagen por puerto OV2 con cualquier equipo, o me sirve para clonarlo con la Keyline, con la X2, perdón, con la KD X2. Diferencias entre la X2 actual y los equipos anteriores. La KD, cuando salió al mercado con un diseño de máquina que lo que hacía era generar mando. Ese ha sido siempre su fuerte, preprogramar mandos para los vehículos, que vuelvo y reitero, ¿qué es lo que pasa? Ellos manejan unos diseños de mandos, cogemos cualquiera, cogemos el diseño A, ese diseño A, yo le meto información de una gran cantidad de carros para la programación del mando. Ellos al principio
no tenían nada que ver con chips, nada. Entonces, sus primeras máquinas, la KD900, era una máquina que me permitía leer frecuencia de los mandos y preprogramar mandos. Era básicamente su funcionalidad. Y permitía la clonación de mandos de información fija. En algunos casos, no todos. Esas fueron la primera máquina que sacaron al mercado. La X2 es la evolución de la evolución de esa máquina. O sea, no tiene ninguna comparación la una con la otra. La única comparación es que la primera, la vieja, genera mandos, ¿no es cierto? Preprograma los mandos y la X2 también. Pero la X2 tiene muchísimas más funciones que ya no tiene la otra. Funciones de clonación, tiene aplicaciones como clonar mando y función especial para clonar mando. Son dos tipos de mando diferente. Información fija, información variable. No los clona todos, es claro aclarar. No los clona todos, pero es una empresa que trabaja muchísimo en desarrollo. Tiene muchísimas actualizaciones. De pronto en una semana no vemos una, pero la siguiente semana sacan 2 actualizaciones y meten muchos mandos. Es una empresa con la que se puede interactuar muy fácil. Es una empresa que entiende y que apoya porque pide unas cosas muy puntuales para la clonación de mandos. Con la evolución de la clonación de los chips ha crecido mucho, como les digo, el consumible de ellos es muy barato. Ahora, tienen un plus que nunca desarrolló, por ejemplo, Keyline, la Keyline. La Keyline decía, nosotros le vendemos el software para clonar los 48 y de ahí va a clonar todos los 48 gratis que quiera. Claro, pero pagábamos una millonada por el software en su momento y hoy la empresa Keyline simplemente le dice, oiga, si usted genera mis mandos, yo le regalo token para que clone gratis los 48. Entonces, cada vez que yo genero un mando, me regala 20 tokens. Por 150 tokens regalados, me deja clonar una llave de Volkswagen. Entonces, es un gana-gana de fidelización muy grande. El cliente compra la KB, compra la X2 y simplemente quiere generar mandos como loco para poder tener la opción de clonar gratis los Volkswagen. No sé si de pronto ya respondió Milton. No, José Miguel, todavía no. Entonces, arranquemos con la fase final. Yo creo que nos quedan más o menos unos 15 minutos, entonces, para que cerremos. De todas maneras, todas las preguntas que se quedan por responder, que quieran hacer, ya está en la transmisión su número celular, José Miguel, para los que se quieran comunicar directamente con usted, vía WhatsApp. Hay personas que nos están pidiendo que los incluyamos en las bases de datos, entonces con mucho gusto, por ejemplo, el señor Leonardo Gil, ya tenemos aquí su número celular para incluirlo en las bases de datos y en las listas de difusión. Es importante, Leonardo, que también agregue a José Miguel en su WhatsApp para que le escriba y él directamente lo pueda agregar. Ahí está ya el número, con mucho gusto. Ok, voy a rectificar mi número. 310, para que todos tomen nota, por favor. 310-245-4197. ¿Qué es importante acá? Me envían un hola con el nombre completo, nombre, apellido, ciudad y nombre del negocio. De esa manera, pues nosotros podemos ir armando nuestra base de datos y poder ir incluyéndolo en las diferentes listas de difusión. Vuelvo y digo, lo más importante acá es que graben el número nuestro. Si no lo graban, por más que yo lo tenga en la lista de difusión, ustedes no van a recibir la información. ¿Qué tipo de información enviamos nosotros por acá? Tratamos de no saturar tampoco porque se vuelve aburridor uno todos los días enviando información. Nosotros tratamos de hacer información muy puntual, equipos nuevos de programación, equipos nuevos de cerrajería, marcas diferentes. Nosotros no somos una empresa casada con marcas puntuales. Siempre hemos estado abiertos a manejar. De hecho, hemos manejado muchas marcas y vamos simplemente evolucionando. Llaves y Suministros se ha caracterizado desde que
fundamos hace 17 años en poner productos en el mercado de alta calidad, de muy buena calidad, y me atrevo a decir que en los 17 años hemos tenido 1 o 2 problemas con algún cliente por equipos puntuales. ¿Y por qué dejé de vender el Advi? El Advi lo dejé de vender porque es un equipo problemático, es un equipo que el cliente invierte mucho dinero y es una empresa que hace muchos cambios sorpresa, que lo cogen a uno y dice uno, pero a ver, entonces de pronto por ese equipo lo dejamos de vender. A los que se los vendimos, igual los seguimos asesorando sin ningún problema, como todos los equipos que hemos vendido desde que empezamos vendiendo. Los primeros equipos de puerto OBD que se vendieron fueron las SBB, estoy hablando de hace 10 años, un equipo fantástico de la marca italiana Silca, fueron los primeros equipos que vendimos. Ahí ya fuimos evolucionando, ya fueron saliendo diferentes equipos como la Tecode, hoy también de la misma casa, vendimos, después seguimos saltando otros equipos, fuimos ya por la línea de aplicación china como la SKP 900, la X300, la X100, hoy la Kimax 850. Entonces, siempre hemos ido evolucionando a cómo va evolucionando el mercado en diferentes fabricantes. No nos podemos casar con uno solo para no cometer el error de estancarnos, ¿correcto? Muchas veces las máquinas genéricas son más productivas, por lo que decía hace un momento, porque cambian el costo del equipo, se vuelve más económico cuando otras marcas ya desarrollan los software. Entonces hemos ido evolucionando. Esa es la funcionalidad nuestra, evolucionar siempre, hacer que el cliente tenga las mejores herramientas, los mejores equipos y pueda surgir mucho más fácil el negocio. Ya para terminar, iba a hablar sobre la preprogramación de los mandos, que era lo que sobre la reutilización de chips, me confundí, perdón. Entonces, hay unos chips, muchas veces el cliente me dice, oiga, le programé la llave a un Renault y el cliente no me pagó, no, me dijo que no, que eso estaba muy caro. ¿Ahí qué pasó? En ese caso específico del Renault, perdimos el chip. Ahí no hay nada que hacer. Ya el chip programado, ya el chip bloqueado, no hay nada que hacer. Pero hay familia, como la familia, lo que hablábamos ahorita, el 4D. Cuando hablamos de 4D, es familia del 60 al 69 y se incluye el 70, que es un tema de Toyota, pero es uno entre 1.000.000. Del 60 al 69 abarca chips de motos, vehículos, bueno, hay una familia muy grande. Toda esa familia 4D es regrabable, se puede reutilizar el chip. Entonces, no necesariamente porque hayamos programado un vehículo, cualquiera que sea, se haya perdido el chip. Ahora bien, más temprano que tarde, no boten los chips, guárdenlos. Más temprano que tarde van saliendo equipos que permiten desbloquear. En algunos casos, la KB, por ejemplo, la X2 que me preguntaban ahorita, que me parece la mamá de las máquinas, porque me parece espectacular esa máquina le permite limpiar chips 46. No todos, ojo, no todos, pero le permite virginizar nuevamente muchos chips 46, al igual que otros chips, se los deja manipular, se los deja trabajar, se los deja preprogramar. Entonces es una máquina que beneficio-costo, la máquina vale muy poco, adicionalmente, con lo muy poco que cuesta esa máquina, viene con un regalo de 3 mandos, que básicamente con lo que vende los 3 mandos que le están regalando, recupera el valor de la máquina. Entonces, es una inversión, no como hace 10 años, que compraban una máquina y todavía la está uno pagando, en el buen sentido de la palabra, por el costo que generaba en esa época. Hoy, una máquina como la X2, con 3 mandos de regalo, recupera el valor de la máquina y la pone a producir muy rápido. Tiene muchas tareas que es bueno. Algunos me dicen, entren a YouTube y descarguen KDX, Toyota, Mazda, Renault, cualquier cosa, y tiene cientos de videos enseñando y explicando cómo funciona la máquina.
Ahora bien, me pueden llamar, me pueden escribir, me pueden preguntar. Doy respuesta absolutamente de todo. A veces me demoro un poquito, pero a todo le doy respuesta. Creo que acabamos ya, César. José Miguel, sí. Digamos que sería entonces comenzar a ver qué temas tendríamos para la próxima semana y si ya, digamos, en el tema de chips, si vamos a tener una segunda sesión más especializada. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, voy muy amarrado a los comentarios. César, que es la persona que nos maneja, no César la emisora, sino César Llaves y Suministros, es la persona que maneja todo el tema de medios. Él va a hacer, al igual como hizo hace 8 días, va a sacar un análisis de las preguntas, de los intereses de la gente y basados en eso programamos la de hoy en 8 días. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Participen. Vuelvo y digo, preguntar no es pecado. El que no pregunta pierde. Aprendamos. Metámonos en el mundo de la nueva cerrajería. No nos quedemos en la cerrajería de hace 100 años, en la que me enseñó mi bisabuelo, mi abuelo, no, porque la cerrajería evoluciona, al igual como evolucionaron las panaderías del horno de eléctrico al horno de gas y fuimos evolucionando. Yo invito a todos y cada uno de los cerrajeros hoy en Colombia a evolucionar, a aprender, a cambiarse el chip de la cabeza, a decir, tengo que crecer, a decir, tengo que profesionalizar mi empresa, tengo que cambiar la imagen, pintarla, ponerla bonita, que el negocio huela rico. Yo los quiero invitar a todos. A mí me gusta mucho el tema del marketing, del neuromarketing, y en Internet hay una cantidad de cosas que si uno pone neuromarketing, le enseñan a uno conceptos muy básicos, conceptos que uno cree que no son importantes y al final del ejercicio son los más importantes. Cuando uno llega a un sitio limpio, grande, decente, no grande en espacio, sino grande en distribución, que tenga las cosas organizadas. Eso enamora al cliente final. Hoy y todos los días el cliente es un cliente mucho más exquisito, mucho más exigente. Tenemos que darle gusto al cliente, tenemos que decirle al cliente que nosotros somos los que le solucionamos todos los problemas que tengan. Para eso podemos preguntar. En mi caso, tengo cientos de clientes que los llamo todos los días. Oiga, por ejemplo, hago manifestación de mi amigo Daniel, de mi amigo Jonathan, donde los llamo y les pregunto, oiga, tal chicharrón, sí, espiche el botón A y solucionado. Y dice, hombre, por Dios, ¿cómo no se me ocurrió? Hay gente que sabe más que uno, apoyémonos, pero para apoyarnos en la gente que sabe más que uno, tenemos que retroalimentarlos y todos ganan, todos ganamos. Yo atiendo, ellos me atienden, yo les vendo, yo les compro y es un gana-gana. Los invito simplemente a todos a hacer como ese análisis, ver cómo podemos cambiar, aprovechar esta tertuosa cuarentena que nos tiene a todos metidos en un problema. Yo creo que todos nos vemos afectados, pero bueno, es la forma de reinventarnos y es la forma de volver a empezar y es la forma de aprender y seguramente el 11 de mayo o el día que el presidente decida que podamos salir, vamos a tener más conocimiento en la cabeza y vamos a poder salir a expresarle a nuestro cliente final más confianza, a generarle confianza. Cuando le tartamudeamos al cliente es donde perdemos. Hablemosle al cliente en español, no le hablemos al cliente final de manera técnica porque ellos no tienen ni idea de lo que les estamos diciendo. Hablemosles en español, el chip, la computadora, la antena, todo en español, que ellos entiendan. A todos los que participaron, un abrazo gigantesco, mil gracias por estar en este. Soy todo oídos en los mensajes que me quieran enviar. Les reitero el celular, 310-245-4197, es mi teléfono. Yo soy el que manejo toda la parte de los mensajes por las listas de difusión, así que me pueden preguntar todo lo que quieran. A todos, un abrazo también
el espacio y estoy presto a ver qué quieren oír dentro de 8 días. Empezamos, me gustaría seguir con la línea de principiante, me parece que falta que pregunten más, que aprendan más y ya vamos profesionalizando un poquitico cada vez más la charla hasta llegar a un nivel más avanzado. A todos, mil gracias y feliz tarde. César, gracias. José Miguel, hay una de ñapa, me están preguntando por acá que si puede dar el valor de la KD2, el precio, o más bien que Sí, nos escriban y... Si no estoy mal, César, no estaba preparado para esa pregunta, pero si no estoy mal, es 980.000 pesos, IVA incluido, capacitación incluida de manera gratuita para 2 personas y pues obviamente eso abarca las preguntas que quieran durante el tiempo que tengan la máquina funcionando. Perfecto. Entonces, José Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de llaves y suministros de Ecoradio. Recuerden que lo estamos haciendo todos los martes a las 11 de la mañana, hora Colombia. Ustedes lo pueden ver directamente en la página de Facebook de Llaves y Suministros o en la página de Facebook también de Ecoradio o simplemente entran a www.ecoradio.com. A todos, muchísimas gracias y les seguiremos respondiendo. Sigan preguntando que les seguimos contestando. Sí, José Miguel. Una ñapa que también quería agradecer en la charla de hace 8 días, cuando me enviaron ustedes las estadísticas, tuvimos una aceptación internacional gigantesca. México, Argentina, Brasil, España, Turquía, Estados Unidos, Ecuador, Perú, Venezuela, fueron países que estuvieron conectados escuchando la charla. A todos estos, mil gracias por conocer de llaves y suministros, por estar pendientes. Seguramente a muchos de ellos, la gran mayoría mexicanos, 847 mexicanos estuvieron conectados, 267 argentinos, increíble, les agradezco enormemente, sé que con algunos nos conocemos en diferentes ferias o situaciones. Un abrazo a todos, mil gracias por escucharnos, por participar y por enviarme los mensajes que también me enviaron vía WhatsApp de agradecimiento. A todos ustedes, mil gracias, que la función de llaves y suministros es gracias a ustedes. Mil gracias a todos. Bueno, entonces no olviden, la próxima cita es el próximo martes a las 11 de la mañana, hora Colombia. Recuerden, a través de www.ecoradio.com o en la página de Facebook de Llaves y Suministros o en la página de Facebook de Ecoradio. A todos mil gracias, les recomiendo estar ahí conectados con Ecoradio, que así como hacemos este programa, hacemos otros más con temas de mucho interés y sobre todo, dados por personas especialistas. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio, una emisora diferente, con contenido especializado. Sigue toda nuestra programación en www.ecoradio.com. Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma